relato más de Colombia y Miedo. Historias reales compartidas por nuestros suscriptores y oyentes. Nombres y situaciones han sido modificados por respeto a sus protagonistas. Bienvenidos. Buenas noches. Sin lugar a dudas, la música vallenata se ha convertido en un icono de Colombia en el mundo. Su ritmo original y las historias que cuenta desde su origen relatan la vida de hombres y mujeres, fantasías y leyendas que hasta García Márquez mencionó en sus libros. La región del Cesar es la cuna de este ritmo y el escenario de la historia que nos ocupa hoy. Como sabemos, la pobreza y la falta de oportunidades se convierten en el campo de cultivo ideal para la delincuencia. Esto, sumado a creencias y rituales oscuros, hacen que muchas personas decidan realizar pactos con las tinieblas. Durante los años 80, el auge del narcotráfico contaminaba nuestra sociedad con corrupción, facilismo, violencia y la pérdida de sus valores. Chiche fue el remoquete con el que se conoció a aquel hombre que, trabajando para la delincuencia organizada, logró mucho dinero, propiedades, ganado y cierto estatus recubierto de desconfianza y miedo. Él se encargaba de las tareas o trabajos sucios ordenados por los patrones de la mafia. Con el paso del tiempo, el Chiche se hizo un extenso terreno en donde construyó una gran hacienda llamada Las Estaciones. Allí se recibían las producciones de los carteles y se llevaba también a los desdichados que cometían errores que solo se podían enmendar con la muerte. Fue así como la leyenda sobre las estaciones nació. Se decía que el Chiche había hecho un pacto con el demonio, donde él recibiría fortuna y poder. Se cuenta que el pacto incluía un tributo a pagar, consistente en entregar a 5 personas, 5 almas. El Chiche estaba dispuesto a entregar a sus trabajadores y, de ser necesario, hasta sus propios hijos, con tal de continuar recibiendo los favores del maligno. Su alma ya estaba transitando el camino de las sombras, de la muerte, del mal. En la hacienda Las Estaciones no solo se recibía a las personas condenadas a muerte. Después de las ejecuciones, los cuerpos se incineraban en unas piscinas destinadas para ello. El Chiche encontraba en ese accionar el momento oportuno para efectuar la ofrenda o sacrificio al maligno. En la región ya se comentaban los hechos macabros perpetrados en esta hacienda, pero a su vez se comercializaba con el ganado y los productos que de él se obtenían, como los quesos de gran tamaño que producían allí. Según los testimonios, eran enormes, como si fuerzas sobrenaturales influyeran en los ingredientes para que se produjeran de ese extraordinario tamaño. Los meses transcurrían en la impunidad y el silencio de los residentes de la zona, ya que era de suponer el final que tendrían aquellos que decidieran dar parte a las autoridades, por lo que ya les he mencionado. Cuando los trabajadores que habían sido seleccionados para la ofrenda fueron entregados, el Chiche fue por sus hijos. Primero el mayor comentaba a la gente que supo de esta historia, que le asesinó sin misericordia y lo incineró en aquellas piscinas, tal y como lo había hecho anteriormente con otros. Su mente y su corazón estaban dominados por el mal, solamente podían reflejar la maldad que provenía de aquellas entidades oscuras, que para aquel tiempo ya rodeaban y custodiaban su propiedad. Se cuenta que durante las noches, sin importar el mes del año, una niebla misteriosa cubría los potreros que guardaban el numeroso ganado, poniéndole muy nervioso. Luces misteriosas rondaban las caballerizas y el movimiento de las herramientas y los elementos para su cuidado se escuchaban, provocando inquietud en los caballos y temor en los trabajadores de la hacienda. Era sabido por todos que el Chiche se entregaba al desenfreno durante días enteros en la compañía de mujeres, bebidas alcohólicas, drogas y extravagancias sexuales, todo al son de la música vallenata. Fueron muchos los mayordomos y trabajadores que pasaron por las estaciones. Ellos y sus familias no soportaban el ambiente tenso y de terror que se vivía en aquel lugar. Incluso de día las experiencias daban parte de entidades tenebrosas que habitaban las casas y establos. Los animales también actuaban de forma descontrolada, llegando a dar muerte a sus cuidadores.
Se cuenta que en una ocasión, mientras se le hacía el cambio de herraduras a uno de los finísimos caballos que se tenían en la hacienda, el animal en mención le propinó una fuerte patada al trabajador a cargo, dejándolo muy mal. Dicho animal se liberó de las cuerdas que lo sujetaban. Fue como si manos invisibles lo desataran, y esto, contado por los que lo vieron, dio la vuelta y mirándolo con una mirada endemoniada que no era de un animal noble, le propinó tantos golpes con sus patas delanteras y traseras que le despedazó, le partió todos los huesos mientras relinchaba descontrolado. Lo más increíble fue como aquella criatura que ya no se podía llamar caballo tomó con sus dientes a aquel trabajador y lo mordió con fuerza. Empezó a devorarlo como si fuera una fiera hambrienta, posesa, dominada por un espíritu del Averno. La escena era aterradora, la sangre salpicaba por todos lados. Los trabajadores presentes estaban horrorizados. Gritando salieron espantados fuera de aquel establo. Aquel animal salió al galope por el inmenso campo y no se le volvió a ver. Llenos de miedo, aquellos hombres contaron lo sucedido, pero nadie les creyó. Ellos y sus familias fueron los primeros en abandonar las estaciones. Al cabo de un tiempo, durante una noche, varias de las muchachas que residían en la hacienda a cargo de los oficios domésticos escucharon voces extrañas al exterior de la casa. Eran quejidos, lamentos profundos y al mismo tiempo oían pasos que se arrastraban. Curiosas salieron a ver de qué se trataba. Creían que podía ser uno de los niños o un trabajador en dificultades. Su asombro fue enorme al ver cómo unas figuras humanoides oscuras se dirigían hacia ellas con los brazos extendidos al frente. Estaban saliendo de las piscinas en donde se cremaban los cuerpos de aquellos hombres ejecutados por orden de los patrones. Manifestaron aquellas mujeres que al estar más cerca de ellas lograron percibir las facciones de aquellos seres, las cuales estaban totalmente quemadas, desfiguradas por el fuego. Sus cuerpos humeantes dejaban escapar un olor muy intenso, nauseabundo, fétido. Ellos querían atraparlas con unas manos que dejaban ver los huesos de sus dedos ennegrecidos. Estas mujeres corrieron espantadas hacia el interior de la casa, pero al voltear muy asustadas ya no había nada ni nadie. Aquellos espectros desaparecieron dejando solo el olor que tanto las había asqueado. Al día siguiente se lograban ver las huellas de las pisadas y los pies que se habían arrastrado rumbo a la casa. Muchos de los que lo vieron empezaron a creer que aquella hacienda verdaderamente estaba maldita. Se decía también que, cuando se cumplía el tiempo, el mismísimo demonio se materializaba como una sombra grande, con forma humanoide. Este ser hacía presencia en la hacienda para reclamar la ofrenda pactada. Esto ocurría en las noches sin luna. La oscuridad se percibía más espesa, más densa que de costumbre. Lo más destacado era que se sentía frío en el campo, muy anormal, ya que esta región es reconocida por el constante calor. El silencio era intenso. Los moradores del lugar no lograban descansar. Todos estaban inquietos. Sabían que ese era el día, o mejor dicho, la noche en la que alguien iba a morir, cumpliendo con el ritual establecido ordenado por el amo de la mentira, de las sombras, del engaño. La oscuridad era quebrantada por la luz titilante de las antorchas y linternas que se dirigían hacia aquellas piscinas siniestras. Los gritos del condenado se escuchaban acompañados de las maldiciones y risotadas del chiche que, ayudado por sus escoltas, no eran más que demonios encarnados que le secundaban, que le custodiaban, asegurándose de que él cumpliera con su parte. Llevaban a rastras al condenado, lo golpeaban, lo lanzaban a la piscina y lo increíble era cómo aquella sombra aterradora e imponente se abalanzaba sobre el desdichado, envolviéndolo por completo y sin que nadie hiciera nada, se consumía en un fuego extrañamente rojizo, casi vivo. Solamente se escuchaba un lamento lleno de intenso terror y al cabo de unos minutos todo cesaba. El ser de las tinieblas desaparecía frente a todos. La noche tomaba un nuevo ambiente. Ya no era tan oscura, pero sí seguía siendo misteriosa.
Los hombres presentes se dirigían a la casa grande para seguir con su parranda siniestra. Llegó el tiempo en el que ya casi nadie quería trabajar en las estaciones. Las historias de horror que se contaban ya eran muy conocidas. El chiche ya había entregado a 3 trabajadores y a su primogénito. El tiempo para pagar se hacía cada vez más corto y él debía tener a la mano a su hijo menor. Se cuenta que aquel muchacho, enterado de todo por personas que le conocían, ya que él y su señora madre no vivían en la hacienda, decidió escapar ayudado por gentes del pueblo y partió sin más. Al llegar el día, el chiche llegó a buscarle a casa de su ex esposa, y ella, temerosa y valiente al mismo tiempo, le gritó que el muchacho ya no estaba allí, que se marchara por donde había llegado. Se cuenta que aquel hombre palideció. Entendía que de no tener la quinta alma para su amo, el final de él sería terrible, horroroso. La muerte solamente era el comienzo. Decidió entonces escapar, estar en continuo movimiento para no ser atrapado. Pero ¿y sus escoltas? ¿Cómo se libraría de ellos? Sabía que eran más que hombres, eran espíritus oscuros que, de ser necesario, lo entregarían sin más a las tinieblas. Los días pasaron y la noche en cuestión llegó. Son muy pocos los que recuerdan qué pasó verdaderamente. Lo cierto es que el chiche logró huir y se refugió solitario en una casa de campo que tenía en un lugar apartado. Los sirvientes que por ratos le cuidaban contaban cómo permanecía sentado en silencio en una mecedora, sosteniendo una camándula en sus manos, lleno de miedo. El chiche murió solo. Se dice que enloquecido, mirando hacia la nada, asediado por sus temores y demonios. Con el tiempo, las autoridades llegaron a aquella hacienda para adelantar un allanamiento. La inspección del lugar duró algunos días. Se decidió por orden legal que los animales fueran subastados y el lugar cedido a varias familias de escasos recursos para que las habitaran, para que cultivaran la tierra y levantaran sus animales. Para la fecha en la que se decía se debía entregar la quinta víctima según el pacto, se escuchaba durante la noche llegar a un jinete a aquella enorme y antigua hacienda, ahora dividida en terrenos más pequeños. Los que lo vieron describían una figura oscura muy grande que montaba un enorme corcel negro que despedía nubes de vapor por la nariz y su mirada era como 2 tizones de carbón encendido. Todo se paralizaba. Era el mismísimo demonio. Daba la vuelta por los campos atravesando las cercas como si no estuvieran allí, como lo hace una imagen espectral. Llegaba a los antiguos establos y al entrar se escuchaban los estribos de metal que el jinete hacía sonar a su paso. Pasaban frente a la abandonada casa grande y los destellos de los ojos rojos de aquel binomio alumbraban el interior. Daban un último recorrido y partían a gran galope, perdiéndose en la noche, dejando a su paso un olor fétido, acompañado de una risotada siniestra. Los moradores quedaban horrorizados y poco a poco, sin pensarlo mucho, fueron partiendo hasta dejar aquel lugar deshabitado. Es ahora cuando, siendo un hombre mayor, recuerdo esta historia y al contarla durante las noches de luna nueva, los muchachos del pueblo me dicen que ellos han visitado el lugar y sí, se ven las piscinas en las que murieron aquellos mafiosos de poca monta que encontraron su fin a manos de sus compinches. Y por supuesto han visto también la casa grande, los establos y las olvidadas casas de los antiguos residentes que se encuentran en ruinas. Es como si hubieran pasado 100 años desde aquellos tenebrosos acontecimientos. El lugar refleja las atrocidades vividas. El miedo se siente en todo aquel lugar maldito y se recuerda a sus habitantes, quienes prefirieron marcharse antes de tener otro encuentro con el maligno, que en las noches oscuras todavía viene a buscar al chiche, montando su cabalgadura y haciendo resonar sus estribos por las abandonadas estancias y campos, reviviendo el pacto inconcluso que se firmó, que se vivió y ocurrió en las estaciones. Esto ha sido todo por el momento. Dejen sus observaciones en la caja de comentarios. Suscríbanse, compártanlo y denle pulgar arriba.
Nos estaremos escuchando próximamente. Muchas gracias.